correcto. Perfecto. Bien, muchas gracias de nuevo. Esta tarde me gustaría conversar con ustedes acerca de la estimación de variables antropométricas con SolidWorks Simulation, entendiendo por esto unas variables que no del todo se consideran dentro de la metodología del diseño, particularmente en el caso de ingenieros mecánicos. Entonces, vamos a hacer un breve recorrido, pero espero que enjundioso recorrido para que veamos la importancia de estas variables en la metodología del diseño, particularmente con SolidWorks Simulation, ¿ok? Entonces, permítame presentarme. Mi nombre es Salvador Zuniaga, soy ingeniero mecánico con un diplomado en gerencia de operaciones y producción. También tengo una especialización en antropología empresarial, que es una aplicación de la antropología social en entornos empresariales, ¿sí? Digamos que desde el año 2014 trabajé como ingeniero de aplicaciones de SolidWorks acá en el Perú. Y desde entonces me fui especializando en estos software de diseño, pero que son mucho más que diseño. Son software de diseño, simulación estructural, simulación de fluidos, gestión de datos, gestión de proyectos, diseño eléctrico. Y así fui haciendo un recorrido desde el 2014 hasta el 2020, en donde me convertí ya como Product Manager de la marca acá a nivel local a través de la empresa Caxo. Luego seguí colaborando con la marca, pero ya de forma independiente a través de un partnership con SolidWorks, con el corporativo mismo. Y es a nombre de este partner de Solid Industry que estoy conversando con ustedes en calidad de director técnico el día de hoy. Tengo otras actividades también, trabajo como Sales Enablement en Fractal, que es una startup de software de mantenimiento, y también doy clases de UX Research en Coderhouse, que también es otra startup, en esta ocasión en Argentina, muy parecida a Plaxi, Creana, Coursera, con cursos muy enfocados en tecnología, ¿no? Entonces aquí siempre he tratado de vincular la importancia entre lo humano y lo tecnológico a través de los software de ingeniería. Pueden visitar mi LinkedIn en este enlace que está en la parte de abajo, y con mucho gusto yo les dejo la presentación para que hagan mayores consultas y para que puedan pues tener todos los enlaces a la mano. Empecemos definiendo qué es antropometría, ¿sí? La misma palabra te da una pista. La antropometría viene del griego antropometron, que antropo significa hombre, metron significa medida, entonces de alguna forma es la medida que tiene que ver con el hombre, con lo humano. Pero en una definición más formal, es el estudio de la medición del cuerpo humano en términos de las mediciones del hueso, músculo y tejido adiposo, es decir, el tejido graso, ¿no? Otra definición un poco más funcional es que la antropometría, ya con fines ergonómicos, busca brindar datos antropométricos que sirvan como base para dimensionar objetos que se ajusten a las verdaderas características de los usuarios finales, ¿sí? Entonces, ya cuando estamos hablando de ergonomía, estamos hablando de la aplicabilidad práctica de estas variables antropométricas, pero en los objetos cotidianos o en nuestros objetos del día a día, principalmente objetos o productos de consumo masivo. Entonces, a veces nos podríamos preguntar por qué es importante considerar esto. Y hace algunas semanas estaba bromeando con algunos amigos, algunos colegas acerca de cómo sería el mundo si no existiese el diseño industrial, que es básicamente la disciplina que trae a colación y trae a la palestra el proceso humano en el proceso de diseño, ¿no? Entonces, si eso no existiese, pudiésemos ver casos como el caso de la izquierda, en donde pues alguien con bastante ingenio, probablemente un ingeniero o un técnico, sea capaz de construir o fabricar una máquina de lavado y de secado del cabello, pero obviamente sin contemplar ningún tipo de variable antropométrica. Es chistoso, es gracioso, pero aunque se vea un poco exagerado, la verdad
es que se ve mucha aplicación en la práctica en donde no se contempla esto. Entonces, si pudiéramos resumir brevemente por qué es importante esto, porque simple y llanamente es imposible diseñar un espacio, dispositivo o producto ergonómicamente aceptable sin tomar en cuenta las características físicas del cuerpo humano. Es imposible, incluyendo sus limitantes, ¿ok? Desde el punto de vista económico también es muy importante porque el diseño industrial se enfoca en el desarrollo de productos de consumo masivo. Y desde un punto de vista muy economicista, básicamente si vamos a producir una X cantidad de objetos o de productos en masa, más nos vale que sean no solamente asequibles, sino que sean utilizables, que sean funcionales, pero que también tengan un valor estético y una característica incluso hasta ética en el proceso de venta o de uso con el consumidor. Y esto de lo ético vendría siendo el tercer punto del por qué yo resumiría por qué la antropometría es importante. El diseño orientado a los seres humanos no solo se relaciona con su funcionalidad, con su estética o con el confort, sino también con su dignidad. Cuando le damos confort a la gente, le estamos dando dignidad, le estamos dando un respeto, un compromiso y un reconocimiento acerca de que esa persona no solamente es un ente utilitario, sino que también tiene la posibilidad o la oportunidad de utilizar el objeto o estar en un espacio de una manera digna. Y de ahí, por supuesto, que se deriva una reflexión ética e incluso una reflexión política. Si nosotros pensáramos por algún momento las grandes diferencias que hay entre una persona que puede hacer, por ejemplo, un trabajo manual y una persona que puede hacer un trabajo a través de una herramienta semiautomática, a la segunda de estas personas se le está dando poder. Y este poder va de la mano justamente con una dimensión política que bien vale la pena reflexionar, pero ya supera los alcances de esta exposición. Entonces, continuando acerca de la relación entre antropometría y SolidWorks, que es la herramienta de diseño y simulación que les comentaba, básicamente existe una sinergia entre ambas disciplinas o entre la disciplina y esta herramienta, y se concentran principalmente en el diseño, simulación e impresión en 3D, ¿ok? Básicamente podríamos resumir todo esto en la posibilidad de un diseño más rápido, en ensayos ergonómicos más rápidos también. Recordemos que si puedo incluir en mi diseño un modelo antropométrico u variables antropométricas, entonces estoy disminuyendo el número de prototipos y claro, nunca voy a poder evitar la creación o confección de un prototipo, porque no hay nada más real que la realidad y siempre el primer producto o el mínimo producto viable siempre tiene que contrastarse con la realidad por más que lo hayamos diseñado y simulado. Pero al menos estamos disminuyendo el ciclo de diseño, disminuyendo a su vez este número de prototipos. Y todo esto, por supuesto, tiene réditos a nivel de tiempo, una reducción de tiempo y de dinero, desde luego. ¿Sí? Si algunos de ustedes, sobre todo los que están acá en pregrado, maestría, puede que en doctorado, está interesado en alguna línea de investigación que tenga que ver con la antropometría, puede ser incluso biomecánica, puede ser mecatrónica aplicada a la biomecánica. Les comento que hay muchísimas oportunidades y muchos ejemplos que son muy fáciles de conseguir para que puedan revisar esta información. Tenemos el caso de diseños o rediseños de sillas de rueda para personas parapléjicas en el caso de la población nigeriana. Se toma los datos antropométricos de la población de Nigeria. Tenemos análisis de elementos finitos aplicados a personas que están constantemente de pie en transportes públicos, lo cual suena un poco extraño, pero la verdad es que una persona que está sometida a grandes travesías en medios poco confortables, en donde no hay vibraciones amortiguadas,
muy probablemente esté experimentando unas fuerzas y unas cargas que bien vale la pena comenzar a considerar desde el punto de vista incluso óseo. Entonces hay toda una serie de estudios con análisis de frecuencias en donde se hacen uso de estos modelos. Diseño y optimización de sillas de ruedas eléctricas para personas en Indonesia, estudios biomédicos de fémur y de otros huesos también para ver su resistencia a la compresión y otras cargas. Todo esto es una línea de investigación que tiene larga data, y de hecho el día de hoy les voy a compartir un trabajo de grado que fue mi proyecto de grado por el cual mi tesis con el cual me gradué de ingeniero mecánico, que consistió en una ortesis de rodilla. Entonces todo esto ya tiene al menos unos 30 o 40 años, pero principalmente en Latinoamérica tendrá como unos 30 años, unos 25 años, ¿no? Ahora, algo que no es muy conocido es que SolidWorks tiene una serie o un ecosistema de partners, y de estos partners también hay partners o socios en diseño antropométrico. Por ejemplo, tenemos este caso, no se ve acá en la parte de abajo, pero déjenme ver acá si puedo. No se ve, es un partner de Canadá que tiene ya prediseñados estos modelos que son completamente rigurosos con la movilidad o con los grados de libertad del cuerpo humano. Incluso las falanges de los dedos se pueden mover, y esto tiene como ventaja que puedes incluir este modelo en diseños de asientos, escritorios, estaciones de trabajo, estaciones de computadora, workstations, de manera que uno pueda de una forma bastante rápida ya parametrizar y diseñar los productos de consumo masivo que son nuestro objeto final. Otros partners, estos están principalmente en Holanda, en Canadá, en Estados Unidos, pero son asequibles perfectamente por nosotros. Otros partners tienen modelos ya para maquinaria amarilla, para la industria de construcción, para la industria minera, también para la industria automotriz, sobre todo cuando se trata de prototipos de vehículos. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con dispositivos que van unidos al cuerpo o que son una extensión técnica de nuestro cuerpo. Los cascos, incluso las armas militares, las armas policiales también, cascos de motociclistas, equipos médicos, por supuesto, todo esto va de la mano con un minucioso estudio antropométrico del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, también quería aprovechar para comentarles que, aunque no sea del todo un partner, sí es como una especie de primo de SolidWorks, y estoy hablando acá del software Artec 3D. Nosotros acá en el Perú vendemos o comercializamos ese software, y aquí lo que estamos viendo es una de las tantísimas aplicaciones que tiene el escaneo 3D, en este caso para la antropología forense. Ok, y también para arqueología. El modelo que está levantando acá la persona que está escaneando es un Space Spider ideal para objetos de tamaño pequeño y mediano. ¿Ok? Entonces la idea es que esto se escanee en 3D y luego pueda pasar a través de una metodología bien fundamentada. La pasamos directamente a SolidWorks para contar con ese modelo directo del caso real. Esto ya lo tiene, de hecho, les comento, la policía del Perú. No es algo que sea del futuro o que esté muy alejado de nosotros. Esto ya se está utilizando para escanear escenas del crimen, para escanear occisos, también para patrimonio histórico, todo lo que tiene que ver con cerámicas, esculturas, joyería de nuestra tradición, y nuestro pasado también está siendo escaneado a través de esta herramienta. Y de hecho, en la misma empresa que distribuye el software, que se llama Caxo, que distribuye tanto SolidWorks como Artec 3D, estuvimos trabajando. Principalmente el especialista Pedro Monzón estuvo trabajando en el escaneo de los miembros superiores de este niño, que es del sur del Perú, que bueno, por sus condiciones de nacimiento nació
solamente con la parte, con el brazo, no nació con los antebrazos y por lo tanto se ve constantemente necesitado de prótesis. Y en ese sentido se hizo un trabajo con esta tecnología para tomar de manera muy personalizada el muñoncito o la parte superior de su torso y luego adaptarla, por supuesto, a una prótesis de brazo. ¿Ok? Esto ya se está haciendo literalmente en nuestro país y no hay ningún tipo de impedimento para aprenderlo. ¿Ok? Bien, pero en esta ocasión yo quisiera comentarles que también existe posibilidad de averiguar variables antropométricas, no con escaneo, no con impresión 3D, no con diseño, sino a través de simulaciones. Y principalmente cuando enfocamos la simulación, nos concentramos en la averiguación de fuerzas, presiones y de rigidez, entendiendo por rigidez la combinación, si se quiere, incluso en términos de elementos finitos, la combinación matricial de materiales con su geometría. Entonces, aquí la rigidez va a ser explicitada a través de un caso con un resorte, pero puede ser otra clase de aplicación, puede deberse incluso a elasticidad y otra clase de proyectos. Quiero comenzar justamente con un proyecto de ortesis de rodilla. La diferencia entre ortesis y prótesis es que la prótesis sustituye un miembro faltante en el caso del cuerpo humano, mientras que la ortesis lo que hace es reforzar la movilidad o el funcionamiento limitado de un miembro que sigue en el cuerpo pero que no funciona como debería ser. Entonces, una ortesis es un dispositivo aplicado externamente sobre el cuerpo humano que se utiliza para compensar o corregir las características estructurales o funcionales del sistema neuromúsculo-esquelético. Se dividen en órtesis de miembro superior, raquis y miembro inferior. Para esta tarde vamos a ver este caso de miembro inferior. Se diagnostica en el caso de una ortesis de rodilla para casos de debilidad muscular en miembros inferiores, tratamiento complementario en fracturas o tejidos blandos, paresía o lo que es lo mismo parálisis muscular, alteraciones posturales, dolores articulares que aumentan ante la carga axial y tras un tratamiento quirúrgico, una operación de estructuras ligamentosas inestables o lesiones óseas, entre otras aplicaciones. ¿Ok? Entonces, para poder trabajar con el diseño de una ortesis de rodilla, primero hay que comparar las cargas que experimenta una persona durante una marcha, durante un ciclo de marcha normal, y las comparamos con las cargas que experimenta durante un ciclo de marcha patológico. Aquí vamos a ver un ejemplo de una marcha normal, sin ningún tipo de patologías, y vamos a observar que la mayor carga del cuerpo sobre un miembro inferior ocurre justo cuando un solo pie está, o una sola pierna funge de columna y está soportando toda la carga o todo el peso del cuerpo, que justamente en este momento la mid stance o la posición media, justo ahí en ese instante es cuando la totalidad del peso del cuerpo humano está siendo soportado por una sola pierna. Esto por supuesto se magnifica en el caso de trote o en el caso de correr, pero en el caso de la marcha, en el caso de caminar, es justamente en ese momento. ¿Ok? Entonces, en comparación con esta marcha normal de un paciente que no tiene ningún tipo de patologías, podemos comparar el mismo instante con una marcha patológica en donde un paciente está haciendo uso justamente de una ortesis de rodilla. Entonces, acá no está esquematizado el ciclo de marcha, pero sí podemos observar que justamente es en el mismo momento cuando un solo pie a modo de columna está soportando todo el peso del cuerpo, justo ahí es cuando se experimentan las mayores cargas. Por lo tanto, el diseño, al menos desde el punto de vista ingenieril, tiene que contemplar ese momento en específico del ciclo de marcha para poder funcionar o para poder salvaguardar todos los casos posibles para el caso de marcha, no para el caso de trotar ni para el caso de marcha rápida o correr. ¿Ok? Y en este caso, este fue el proyecto. Tuvo estos objetivos.
Una primera evaluación del estado del arte respecto a los dispositivos que ya están desarrollados. Se tomó como referencia unas órtesis que ya fueron fabricadas en Estados Unidos y en Alemania en aquel momento. Estamos hablando del año 2008-2009. La evaluación de los componentes principales de la órtesis, tanto mecánicos como médicos. El diseño del prototipo a compresión y a flexión. A compresión significa que vamos a estar en posición extendida de la pierna, y a flexión cuando el paciente se siente y tenga la pierna flexionada en un ángulo de 90 grados. Cuando la articulación de la rodilla con relación al muslo y a la pantorrilla estén conformando un ángulo de 90 grados. A eso se le llama flexión en este contexto. Una fabricación posterior del prototipo y una evaluación experimental del mismo mediante pruebas de compresión. ¿Okay? Y una evaluación en el paciente también. ¿Okay? Entonces, fíjense, básicamente el mecanismo principal de la órtesis consiste en este diseño. Está fundamentado en 5 piezas nada más. También eso fue una parte importante del diseño, hacerlo con la menor cantidad de piezas posibles. Y acá estamos en flexión y luego para extensión se mueve la articulación y un pasador la bloquea. Otro requisito de este diseño es que era autoblocante, es decir, que cuando el paciente de una situación en reposo, sentado, se levantara, automáticamente al extenderse la órtesis se bloqueara para que la extensión permaneciera fija y para que la pierna no tuviese movimiento. ¿Ok? Entonces ese fue el principio, o este es el principio o el concepto o el mecanismo tras el cual se diseñó este producto. Fíjense de nuevo. Aquí podremos imaginar que la pierna está a 90 grados y luego cuando el paciente se levanta se extiende el mecanismo y automáticamente se bloquea. Y esto se bloquea porque aunque no aparezca en este pequeño video o en esta animación, hay un resorte en la parte posterior del pasador que está haciendo el trabajo de bloqueo justamente. Ahora bien, existe la gran duda: ¿cuál debe ser la rigidez de ese resorte de manera tal que pueda cumplir con el bloqueo de la órtesis por un lado, pero que no sea demasiado rígido para el paciente? Porque es el paciente quien, por ejemplo, para pasar de un proceso de estar de pie a sentarse, él a través de unos cables muy especiales va a alar ese resorte o de alguna forma va a comprimir el resorte para que el pasador quede libre y así él pueda sentarse, doblar sus piernas y estar finalmente en posición de reposo. Entonces hace falta que la rigidez no sea demasiado alta, pero tampoco demasiado baja para que sí pueda existir un bloqueo efectivo. Y aquí les voy a hacer entonces un recorrido acerca de cómo se hace esto en SolidWorks. Estamos acá en la interfaz del programa y vamos a proceder a una simulación por elementos finitos. En este caso, fíjense que todas las piezas que no están involucradas directamente en el problema físico son removidas, y esto permite, incluso aunque parezca contraintuitivo, una mayor precisión en los resultados. Ya SolidWorks incluye mecanismos, o más que mecanismos, incluye conectores, los llama conectores virtuales, y acá estamos aplicando un conector virtual de resorte de compresión. Esa línea azul que están viendo en la pantalla es un resorte de compresión que está determinado entre una cara de un componente y el otro. Y aquí la duda era saber cuáles eran, bueno, sobre todo cuál es la rigidez lineal del resorte y cuál es la fuerza o cuál es la precarga del resorte, ¿sí? La rigidez tangencial y la rigidez rotacional o circunferencial se asumen como 0, pero la primera, que es la lineal, hay que averiguarla, y la precarga sí puede ser un valor muy pequeño porque cualquier persona, cualquier paciente puede comprimir un pequeño resorte con una pequeña fuerza. La gran pregunta es saber la rigidez del resorte como tal. Entonces, para ello se puede jugar con un tanteo, tal cual como hacemos a veces en los cursos de termodinámica cuando se tantea una variable dejando fija otra. Primero se hace un tanteo aprovechando la plataforma SolidWorks. Probamos con una rigidez inicial de 1000 newton sobre metros.
y vemos qué pasa. La idea es que la rigidez nos permita conocer en primer grado cuál va a ser la carrera del pasador, es decir, si el pasador puede movilizarse hacia su posición de bloqueo. Luego de esto, con ese primer tanteo se hace ya el mallado de los componentes, sería en este caso el mallado de un ensamblaje compuesto entre el pasador y esta pieza cuasi rectangular que la llamamos articulación superior. Corremos la simulación y más allá de observar los esfuerzos, no es el caso, no nos interesa mucho el tema de esfuerzos, lo que pretendemos observar acá son los desplazamientos, ¿sí? Y cuando activamos la gráfica de desplazamientos, lo que observamos es que si hacemos la simulación con una rigidez experimental, aquí a modo de prueba de 1000 newtons sobre metros, el pasador apenas se mueve 0.1 milímetros. Fíjense que no hay forma a través de manuales de antropometría o a través de incluso impresión en 3D de conocer este desplazamiento o conocer estos valores. Esto tiene que hacerse necesariamente a través de una simulación estructural, que es este caso. También determinamos acá que la carrera completa que debe tener el pasador para poder efectuar su función de bloqueo es de 7 milímetros. Entonces esto poco a poco nos va dando luces acerca de cómo debe dirigirse el problema. Debo encontrar un resorte, o debo encontrar, mejor dicho, la rigidez de un resorte de manera tal que pueda saber cuál es su desplazamiento desde 0 hasta 7 milímetros, o cuál es la rigidez adecuada para un desplazamiento de 0 milímetros y cuál es la rigidez máxima para un desplazamiento o mínima para el desplazamiento máximo de 7 milímetros. Es decir, encontrar el rango de rigidez de ese resorte en particular para luego poder comprarlo comercialmente. Luego de esto podemos entonces jugar con otra de las herramientas de SolidWorks que se llama estudio de diseño, que el estudio de diseño justamente permite configurar un valor como una variable y hacer un recorrido a través de un rango de esa variable para que automáticamente el software pueda correr una y otra vez de manera iterativa la simulación. En este caso queremos averiguar cuál es la rigidez que me da un desplazamiento del pasador igual a 0, y a través de un rango preestablecido entonces hemos simulado una serie de escenarios, creo que unos 10 escenarios, en donde lo que observamos es que hay una relación inversamente proporcional entre la rigidez del resorte y el desplazamiento obtenido. Mientras más grande sea el valor de la rigidez, menor es el desplazamiento conseguido, lo cual significa que podemos hallar cuál es la rigidez para un desplazamiento muy cercano a 0. En este caso determinamos una rigidez de 6000 newtons sobre metros para adjudicársela a un desplazamiento de 0.01 milímetros. Ya tenemos el valor mínimo de desplazamiento con una rigidez máxima. Vamos a determinar cuál debe ser el desplazamiento máximo o cuál debe ser la rigidez mínima para conseguir el desplazamiento máximo de 7 milímetros, que es la carrera completa que necesita el pasador para bloquearse. Y esto lo podemos hacer justamente o de manera muy sencilla, disminuyendo el valor de la rigidez. Sabemos que el 6000 es el tope. Ya habíamos hecho una primera prueba con 1000. Entonces lo que hacemos es bajar de 1000 a 100, de 100 a 50, de 50 a 20. Y poco a poco, esta vez, aunque pudiéramos hacer un proceso automatizado, como es sencillo y es iterativo entre 3 o 4 pasos, lo que hacemos es bajar la rigidez hasta encontrar la carrera que estamos buscando, que es la de 7 milímetros. Y poco a poco vamos encontrando este valor y nos vamos dando cuenta que está, si mal no recuerdo, el valor de la rigidez está entre 15 y 14 newtons sobre metros al cuadrado. Poco a poco aquí lo vamos consiguiendo. Aquí vamos por 10 milímetros, de acuerdo a lo que estoy viendo acá en la pantalla. Y ya con una última iteración de 15 newtons sobre metros, encontramos 6.66, lo cual significa que realmente el valor definitivo sería 14 newtons sobre metros. ¿Okay? Ya acá conseguimos el rango de la rigidez del resorte, y esto es literalmente una pesquisa, una búsqueda de un valor que es significativo a nivel antropométrico a través de una simulación. Ya con esto puedo entonces irme a cualquier
digamos, empresa que comercie con resortes y puedo darle estos parámetros técnicos para poder cumplir eficientemente con este propósito. Luego de esto, al validar, por supuesto, no solamente la rigidez del resorte y el bloqueo efectivo, sino validar a nivel de simulación la compresión de todo el sistema, se fabricó a través de una máquina CNC y otras herramientas del taller. Luego lo estuvimos probando en la vida real con una máquina de ensayos de tracción y compresión. Resistió efectivamente. Luego la parte del termoconformado para ubicar este dispositivo en el muslo y en la pantorrilla del paciente también se realizó y se instaló y se probó finalmente en el paciente. Les comento que justamente a nivel de ingeniería funcionó sin problemas, pero a nivel ya contemplando la variable o el factor humano no funcionó. Y se preguntarán por qué no funcionó. Resulta ser que cuando el paciente estaba en su proceso de marcha con el dispositivo, si bien todo resistió y todo pues a nivel funcional no tuvo ningún problema, el paciente sentía que había un pequeño juego en el mecanismo de la ortesis. Había como una especie de jueguito, como que algo estaba flojo. Realmente lo que había era una pequeña separación de 1 milímetro entre el tornillo o el perno central y el resto del mecanismo. Entonces ese pequeño jueguito le daba a él la percepción de que el dispositivo no era 100% seguro. Y aunque no hubo ningún tipo de reporte de falla, ya existe entonces una precondición de rechazo del paciente hacia estas clases de dispositivos. Fíjense que desde el punto de vista de la ingeniería mecánica y específicamente desde el punto de vista de la metodología del diseño, estas no son variables que se nos enseñan, digamos, en la universidad o no suelen ser muy populares que digamos. Sin embargo, son factores humanos que pesan y pesan muchísimo para poder fabricar nuestros productos y para poder comercializarlos. La solución fue muy sencilla realmente. Al haber un pequeño jueguito entre una pieza y otra, lo que se hizo fue ponerse una gomita, una especie de arandela de goma que ya eliminara ese juego, ese espacio, y ya la percepción dejó de aparecer, ya simplemente funcionó como debe ser, ¿no? Otro ejemplo que quería comentarles, y ya sería el segundo y el final para la tarde de hoy, es el de un inyector de insulina. Probablemente lo han visto en alguna farmacia, o si tienen algún familiar con diabetes, probablemente lo han visto utilizar este dispositivo. Los lapiceros o bolígrafos o plumas de insulina funcionan aplicando presión sobre un botón durante algunos segundos, de manera que pueden suministrar un torrente fino de insulina a través de la piel del usuario. Ese botoncito aquí en la imagen lo pueden ver en la parte de abajo. Aquí en este caso es de color rojo y azul, ¿okay? Cerca de la zona del botón tienen un switch de seguridad, es decir, el dispositivo completo tiene en esa zona un dispositivo que puede estar libre o en posición de bloqueo. Cuando se termina de aplicar la insulina y se debe preparar el dispositivo para otra dosis, el usuario debe bloquear el switch. La fuerza en dirección de la carrera del switch, es decir, en dirección longitudinal al lapicero, necesaria para bloquear este sistema, no debe superar los 0.3 libras fuerzas. Supongamos que ya hemos parametrizado la fuerza máxima que un usuario de este dispositivo debe aplicar para poder mover ese switch. No debe ser demasiado duro, no debe ser demasiado rígido para este propósito. Entonces, al proponer primero un diseño de esta suerte, habría que hacer un análisis de simulación de manera que podamos obtener del mismo una fuerza o las fuerzas de reacción para ver si superan o no este valor límite de 0.3 libras fuerza. Entonces, aquí de nuevo volvemos a la interfaz de SolidWorks. Vemos que tenemos todo el lapicero listo, diseñado, pero realmente, como ocurre con el caso de la órtesis de rodilla, no hace falta incluir a todos los elementos dentro del proceso de simulación, ¿sí? Sino que solamente nos basta con incluir las piezas o las partes o los componentes que, estrictamente hablando, forman parte significativa del problema físico, ¿ok?
¿ok? Entonces, de toda la diversidad de componentes que puede tener un lápiz de insulina, se puede hacer una configuración a través de la cual todos los elementos sobrantes se suprimen y solamente nos quedamos con el switch y con la pieza azul, que es una pestañita en donde de manera autoblocante también nos sirve para bloquear el switch en cuestión. La pieza verde debe subir, debe deslizarse a través de la pestañita azul y debe bloquearse una vez que supere la pendiente de esta pestaña. Fíjense que es el típico problema que encontramos en el diseño de productos plásticos. Igual cuando tenemos, por ejemplo, una tapa de un champú o de un cosmético, que queremos que una pestañita calce dentro de otra. Entonces, de nuevo, para poder estimar cuál es la fuerza necesaria para que la pieza verde pueda subir esa pendiente de la pestaña azul y calzar, se hace una simulación con elementos finitos, se enmallan ambos componentes, luego se simulan, ¿sí? Y esto al final, por supuesto, nos va a dar unos resultados de deformación, esfuerzos y desplazamientos. Y en esta ocasión se repite que el interés en nuestro caso es conocer los desplazamientos. Aquí vemos que a través de la simulación la pieza verde ya se montó por encima de la pestaña. Ya estamos acá en la situación de bloqueo. Y lo que nos faltaría conocer, y esto es una virtud que podemos extraer del software de simulación, es cuál fue la fuerza de reacción en sentido vertical, en este caso en sentido X. Fíjense en las coordenadas acá, en la parte de abajo la X es esta flecha roja que apunta hacia arriba. En esa dirección, cuál es la fuerza de reacción que de alguna forma nos indica entonces cuál es la fuerza que debe aplicarse para que haya ese desplazamiento de la pieza verde sobre la pieza azul. Eso lo hacemos rápidamente a través de una pesquisa, una búsqueda de fuerzas de contacto. Le indicamos al software que la cara en cuestión que está en contacto con la pestaña y a través de un botón que se llama actualizar, él nos arroja automáticamente las fuerzas de reacción. Ahí le damos y él nos da un reporte muy breve de fuerzas en X, Y y Z. Y resulta que la fuerza en X, al menos en librafuerzas, es de 0,637 librafuerzas. Recordemos que el límite era 0,3. Por lo tanto, en esta situación no estamos respetando el límite que se nos encomendó para el diseño de este lápiz de insulina. En pocas palabras, en términos prácticos, el paciente va a sentir que ese switch está demasiado rígido, demasiado duro y va a ser inaplicable entonces la inyección. Luego, lo que podamos hacer entonces es hacer un cambio, un rediseño y estudiar a fondo qué es lo que podemos cambiar para que eso no ocurra. Y después de ciertos estudios, algo muy sencillo consistió en reducir un poquito el espesor de la pestaña azul. El espesor original es de 0,04 pulgadas, ¿sí? Y se redujo a 0,03 pulgadas, bueno, 0,320, ¿ok? Por supuesto, esto también pasa por una condición de fabricación. Usualmente esta clase de dispositivos o las partes de estos lápices de insulina se fabrican bajo inyección de plástico. Y también ahí hay un parámetro de diseño que debemos contemplar, si son fabricables o no, para que el plástico derretido pueda llenar la cavidad del molde y todo esto. Pero con simplemente este cambio ya vemos que la fuerza en X, que es la fuerza vertical, ya está en 0,28 o 0,286. Es inferior a 0,3 y por lo tanto, desde el punto de vista del usuario, va a haber una comodidad o un confort en el bloqueo o en el switch de esta pieza, ¿sí? Entonces aquí podemos tener la comparativa. Con este espesor de 0,042 tenemos una fuerza, se necesita una fuerza de 0,6, mientras que con este cambio en el espesor ahora tenemos una fuerza de 0,28, ¿sí? Esto de nuevo solamente puede observarse a través de una simulación por elementos finitos.
De todo esto nos queda una reflexión acerca de cuál debería ser una metodología del diseño para incluir entonces variables antropométricas. Y bueno, ya les he comentado en un principio que quien se encarga sobre todo del diseño de productos masivos es el diseñador industrial. A veces nos confundimos y el diseño industrial se toma por sinónimo de diseño mecánico. La verdad es que el diseño industrial es una disciplina en sí misma y contempla una suerte de híbrido entre el diseño gráfico y el diseño mecánico. Diseño gráfico desde el punto de vista de su rescate por lo estético. Entonces, a diferencia de nosotros que como ingenieros literalmente nos enfocamos en la funcionalidad del problema a resolver y partimos de adentro hacia afuera, es decir, primero nos preocupa que funcione y luego vemos cómo queda la forma final. El diseñador industrial se encarga de hacer un sketch o un boceto o un concepto en donde primero le da una forma que no necesariamente es funcional, sino es una forma estética, una forma que proyecta, una forma que permite transmitir y comunicar cuál es el concepto de lo que se quiere hacer, y luego sobre esa fachada, sobre esa forma es que se hace la función. ¿Ok? Es muy parecido a la dinámica entre un arquitecto y un ingeniero civil. El arquitecto diseña la fachada del edificio, por supuesto que tiene conocimientos en ingeniería, conocimientos en física, en mecánica de materiales, etcétera, pero él se encarga sobre todo de la cápsula o de la forma, mientras que el ingeniero civil se encargaría de darle funcionalidad o de verificar, en este caso, de que la propuesta del arquitecto sea viable, sea factible. Y hay los típicos dilemas y las típicas discusiones entre arquitecto e ingeniero civil. Y en este caso, con relación a ingeniería mecánica, ocurre un análogo, es lo mismo. Nosotros podemos conversar mucho con ingenieros industriales que nos aportan el lado estético, la forma, y nosotros vemos si es fabricable o no, si puede funcionar o no, si resiste las cargas o no. Ahora bien, antes incluso del proceso de diseño conceptual, antes del sketch, uno debería hacer averiguaciones acerca de cuál es el público objetivo. Y esto es lo que se conoce como User Experience, y la investigación de la experiencia del usuario o User Experience se le llama User Research o investigación del usuario. Es muy común ahorita escuchar esos términos, pero desde el punto de vista del diseño de softwares o diseño de aplicaciones móviles. Pero la verdad es que es un concepto un poquito más amplio. Y uno hace una serie de pruebas, sobre todo preguntas, sobre todo observaciones, encuestas en el público objetivo, para a partir de ellas, desde el punto de vista de este usuario y posible cliente potencial, luego generar una serie de sketch. Ahí sí podemos generar bosquejos, esquemas, conceptos que luego se van a traducir en productos terminados. Así que ya para finalizar, por más que contemos incluso con un manual de antropometría que nos dicen todas las medidas en cuanto a la altura, desde el piso hasta el ojo, hasta el hombro, hasta el codo, típicamente los manuales de antropometría tienen toda esta información que es muy valiosa. Para el caso particular de equipos médicos, además de todo esto, hay algunas consideraciones o variables que son más cualitativas y que de hecho se pueden extraer justamente a través de una investigación en la experiencia del usuario. Entonces, si vamos a diseñar y a fabricar dispositivos médicos, unas recomendaciones básicas es que sean fáciles de lavar, que sean fáciles de manipular, y aquí en estricto sensu me refiero a manipular de mano, o sea, que sean fáciles de utilizar con las manos, que no sean resbalosos, que no se caigan con facilidad, que tengan grab, que tengan relieves para que podamos asirlos con bastante seguridad, que sean materiales absorbentes a la luz. Muchos de estos equipos médicos están en quirófano y las luces del quirófano suelen ser muy intensas, ¿sí? El brillo es muy alto. Cuando estamos trabajando con materiales metálicos, esa reflexión, sobre todo durante una operación, un evento quirúrgico o una situación quirúrgica, suele reflejar y suele incomodar a los médicos. Entonces, si no es posible trabajar con material plástico,
de grado médico, entonces sí se recomendaría trabajar con metales que traten de absorber la luz o que no sean tan reflejantes o que tengan un tratamiento eh, de superficie al respecto. Que sean muy simples, por supuesto, yo creo que esto es evidente, y que haya un uso inteligente de los colores. Ya para todos es más o menos conocido que existe toda una psicología de color. También existen modelos de la Gestalt para observar qué tan cerca o cómo nuestra cognición ya asume ciertos escenarios para interpretar la realidad, y esto tiene que ver con los colores usados. El color rojo típicamente es el color de una alarma, el color verde es un color que permite o te dice que todo está ok, pero también te permite una especie de tranquilidad, igual que los colores azul pastel, igual que el color blanco. El color blanco es de la asepsia, es de la tecnología, entonces no es casual que esto se utilice con bastante frecuencia, ¿no? En lo que observamos por ahí. Y esas serían básicamente las recomendaciones muy generales realmente para el tiempo que tenemos, que podría darles en el diseño de dispositivos médicos. Finalmente quería concluir con Solid Industry para explicar qué somos, qué hacemos. Solid Industry es una empresa dedicada a la enseñanza de cursos avanzados de ingeniería, así como a la consultoría de marketing industrial. ¿Sí? Tratamos de hacer cursos muy enfocados en las necesidades del cliente, de las empresas y también de lo que observamos en el mercado. No son cursos enfocados en el software, son cursos enfocados en el problema o en lo que queremos aprender, y están dirigidos por ingenieros certificados tanto en SolidWorks o validados en la industria. Solid Industry, y por el nombre lo podrán deducir, es un partner de SolidWorks. Estamos en una etapa de Research Associate Partner, lo cual significa que estamos avalados por la marca para el uso de las licencias legales y acceso a las últimas versiones del software, y para poder colocar esta medalla o este badge en nuestras certificaciones también. Entonces, sí quería comentarles que para todos aquellos que quieren aprender el método de elementos finitos desde la misma base, desde el mismo método matemático en cuestión, está esto en internet. Pueden buscarlo en Google a través de Solid Industry, análisis de elementos finitos con SolidWorks Simulation. Es un curso de 25 horas completamente online. Ustedes pueden aprenderlo a su propio ritmo, y tiene estos dos ejemplos que vimos hace poco, el de la ortesis, el del lápiz de insulina y otros más, casos reales, los pueden obtener ahí. Pero empezamos con una base matemática. Así me gustaría mostrarles rápidamente la página. Consta de 10 módulos. Primero abordamos desde el punto de vista matemático el método. Lo comparamos desde el punto de vista del método residual, el método de energía potencial y el método de rigidez directa. Es decir, primero hacemos un análisis desde el punto de vista matemático con estos métodos, y podemos explicar cómo no siempre nos da igual el problema, e incluso podemos validar SolidWorks a través de estas metodologías. O sea, hacemos una simulación en SolidWorks, hacemos este método en Excel y nos da exactamente igual el mismo resultado. ¿Ok? Entonces ya a partir del módulo 5 ya comenzamos con ejercicios en 2 dimensiones y 3 dimensiones dentro del entorno de SolidWorks. Aquí aprendemos SolidWorks en la parte de simulación, y dividimos todo este aprendizaje en preprocesamiento de la simulación, en procesamiento y postprocesamiento, para luego terminar en proyectos reales de simulación. Aquí está la órtesis de rodilla y está el MediJet, que es este lápiz de insulina, y otros recursos acerca de, bueno, dónde puedo aprender mucho más, y la certificación final. ¿Ok? Simplemente eso para con los... También pueden contactarnos a través de estos canales, ¿sí? Tenemos presencia en LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter, y por supuesto nuestra página web y el correo info@solidindustry.com, ¿sí? Y con eso daría por terminada mi ponencia, y por supuesto muy agradecido de esta oportunidad. Para mí sería la segunda vez que expongo en el CONIMEC de esta universidad, lo cual me pone muy contento. Muchas gracias.
Muchas gracias al público por sus preguntas. A continuación, se presentará el certificado al ingeniero Salvador Zuniaga, a cargo del máster en ciencias Alberto Coelho Barrios. Ya, pero bueno, eh, estimado ingeniero Salvador Zuniaga, muy interesante su conferencia, lo que es eh, estimación de variables antropométricas con SolidWorks Simulation. Bueno, a nombre del Congreso, se le agradece mucho por este tema muy interesante que usted ha hablado bastante del diseño estructural y es una buena oportunidad, un campo nuevo para que los estudiantes puedan desarrollarse, desenvolverse. A nombre del Congreso, ingeniero Salvador Zuniaga Hernández, ya se presenta un certificado de ponente para que usted pueda siempre apoyar a la escuela mecánica a través de congresos, a través de, digamos, algunas inquietudes que puedan tener los estudiantes y profesores respecto a este campo bastante aplicativo. Se le agradece mucho, ingeniero. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que estoy muy honrado y como les comentaba, esta es la segunda vez que participo en el CUNIMEC. Al principio participé con la empresa Caxo, ahora participo con Solid Industry y en ambas ocasiones me he sentido como en casa, me he sentido muy bien con ustedes y cuenten conmigo para cualquier evento, pero también para cualquier consultoría y para cualquier apoyo que les pueda brindar. Me siento muy honrado y muy contento. Muchísimas gracias. Ya, gracias a usted, ingeniero.